Esto es lo que os pido. Si una tarde o bien un domingo, de repente, os agobia tener que encerrar siempre en vosotros mismos lo que tenéis en el corazón, coged papel y pluma. No busquéis frases muy elaboradas. Emplead las primeras palabras que os vengan a la mente y decid lo que es vuestro trabajo para vosotros. Decid si el trabajo os hace sufrir. Contad esos sufrimientos, tanto los morales como los físicos. Decid si hay momentos en los que no podéis más. Si alguna vez os asquea la monotonía del trabajo, si sufrís por estar siempre preocupados por la necesidad de ir deprisa, si sufrís por estar siempre bajo las órdenes de los jefes. Decid, por último, si en el trabajo os sentís sostenidos por la sensación reconfortante de encontraros entre compañeros o si, por el contrario, os sentís solos. Sobre todo, decid todo lo que se os venga a la cabeza, todo lo que os pese en el corazón. Y cuando hayáis acabado de escribir, será completamente innecesario firmar lo escrito. Trataréis incluso de arreglároslas para que no se pueda adivinar quiénes sois. Expresaos muy sinceramente. No atenuéis nada, no exageréis nada, ni para bien ni para mal. Pienso que decir la verdad sin reservas os aliviará un poco. Os leerán vuestros compañeros. Si sienten como vosotros, estarán muy contentos de ver impresas cosas que tal vez se movían en el fondo del corazón sin poder traducirse en palabras, o tal vez cosas que hubieran sabido expresar pero callaban por fuerza. Si sienten de otro modo, tomarán la pluma para explicarse a su vez. De todas formas, os comprenderéis mejor unos a otros. La camaradería no podrá más que ganar con ello, y ese será ya un gran bien. Os comprenderán mucho mejor después de haberos leído. Muy a menudo los jefes, que en el fondo son hombres buenos, se muestran duros simplemente porque no comprenden. La naturaleza humana está hecha así. Los hombres no saben nunca ponerse unos en el lugar de los otros. Reitero, os comprenderéis mucho mejor después de haberos leído. Este fragmento que os acabo de leer de la obra La condición obrera de Simone Weil pone el acento en esta palabra, en este verbo encendido con el que comienza la experiencia compartida en Casa Encendida. Esa centralidad que tiene el verbo comprender, repito, comprender, es el punto de entrada que la Casa Encendida propone este año. Y pienso además que el fragmento que acabo de leeros refleja cómo la comprensión del mundo está profundamente unida a la necesaria y sincera expresión de lo que nos perturba, al hecho de hablar o escribir, incluso o especialmente lo que nos resulta difícil verbalizar, lo que a veces es difícilmente narrable. Hablar y escribir, escuchar y leer, comprender. Pienso que la palabra comprender lleva implícitas estas otras, incluso ese otro verbo que el año pasado se puso sobre la mesa en la Casa Encendida. Hablar o escribir son prácticas del pensar, son prácticas que ayudan al pensar y tienen que ver con esta filósofa de la que hoy hablaremos, Simone Weil, y con su pensamiento, un pensamiento que reclamaba que se puede pensar actuando. Así, en este ejercicio de aliento a los trabajadores a expresarse, late una acción, a mi modo de ver, no solamente pedagógica y política, sino una profunda acción reflexiva, una llamada a la comprensión desde el gesto performativo de quien busca comprender, animando a escribir lo propio y a leer lo ajeno para pensar, para
llegar a comprendernos. Puede ser, por tanto, ese ejemplo comunitario ante la falta de comprensión que hoy moviliza a muchos en un mundo cargado de incertidumbre, en un mundo que muchos definimos como delirante. Ese mundo que lleva a subirse en la inercia del mejor no pensar, no es necesario comprender, mejor seguir esa rutina del cada día o del todos lo hacen, mejor delegar en la máquina, mejor seguir la inercia de lo que dicen las voces más altas. Disculpad, olvidé daros las buenas tardes. Quería comenzar con la voz de Simone Weil, que va a ser la protagonista, y veréis que en esta charla, en esta conversación, vamos a escucharla. He seleccionado varios fragmentos de su obra que me parece que pueden ayudarnos a comprender en este momento que vivimos. Agradezco a Sara, que nos está acompañando y que nos está ayudando también, que está ayudando a personas con otras diversidades a comprendernos. Y agradezco a Pablo, Elena y a las personas que colaboran, que han construido la logística, la materialidad para este encuentro presencial, que a mí cada vez me parece más necesario y más emocionante. Saturados de pantallas y de mundo espectacularizados, agradezco muchísimo que una tarde lluviosa de viernes en Madrid estéis en esta sala interesadas e interesados por lo que alguien como Simone Weil, esa filósofa que pasó desapercibida en vida y que ahora volvemos a ella como un foco de luz que intentando llamar la atención sobre la importancia de la atención, eso que tan en crisis está en la época contemporánea, ahora justamente es ella la que se convierte en el centro de nuestra atención. En esta ocasión quería comenzar por lo importante, atando esa idea como punto de anclaje a lo que os propongo compartir. Y lo que os propongo compartir es acercarnos al pensamiento de Simone Weil desde tres abordajes que nos pueden ayudar a articular otros verbos añadidos al verbo comprender como puntos de entrada a la conversación con Simone Weil. En primer lugar, el verbo comprender es el que nos permite ayudarnos a situarnos en el mundo que vivimos, en la complejidad de la época que vivimos, pero también puede ayudarnos a entender la peculiaridad, la singularidad de su pensamiento. Hablaremos del pensamiento encarnado y del vínculo singular que tiene también la obra de Weil con el feminismo. Para mí, la llegada a Simone Weil ha sido a través de la reflexión sobre la transformación de los trabajos y de las vidas mediadas por tecnología, mediadas por máquina. Y si bien la reflexión que hizo Simone Weil hace casi un siglo sobre cómo se transformaban las vidas y los trabajos mediadas por tecnología eran en contextos muy distintos, hablamos de fábrica cuando hablamos del contexto que definía Simone Weil, y ahora hablamos de contextos en los que somos multitud de individualidades frente a nuestras pantallas. Existen no pocas similitudes en ese pensamiento que, como los buenos pensamientos, tiene la particularidad de de no envejecer en lo esencial. En ese sentido, una segunda línea de abordaje, os propongo hablar sobre vivir y trabajar atravesados también en todos estos abordajes, atravesados por la idea del comprender. Ese vivir y trabajar cuando ambas prácticas se desdibujan en los límites contemporáneos, cuando el trabajo está mediado por máquinas. Y en tercer lugar, he querido sumar un verbo que sin estar explícitamente presente en la obra de Simone Weil, sí está sugerido en toda su práctica: el amor por la vida y el amor por la sociedad, el amor por el hacer bien, y más que el hacer bien, por el hacer bueno, por el bien moral de Simone Weil. Es una
preocupación que llega a lo empático de una manera extrema con el sufrimiento del otro. Y esto no es sino una preocupación por el otro, que se materializa en su implicación en no pocas experiencias, algunas de ellas bélicas incluso, otras de ellas laborales, otras de ellas sindicales, pero en todo caso orientadas a trabajar por los demás, a trabajar por la sociedad. Por tanto, esa idea del vínculo, ese verbo vincular, pretende ser aquí también un punto de entrada a la comprensión, operando como lazo humanizador con el otro en contextos que favorecen la deshumanización precaria. Abordajes que forman parte de nuestra práctica intelectual y creativa. Imagino que aquí, aunque comentaba antes que no veía los rostros y siempre imagino diversidad, no sé si sois jóvenes, muy mayores, niños, bueno, niños no, ojalá también hubiera niños y niñas. Últimamente me encuentro con muchos contextos en los que también hay niños y niñas que de pronto sorprenden con esa naturalidad con la que ven las cosas. Pero sí que entiendo que si estáis aquí os interesa lo social, os interesa el bien común, os interesa también la cultura. Os imagino como profesoras, escritores, agentes diversos del mundo cultural, investigadores, artistas, gestores de la cultura, personas interesadas por el activismo, por cambiar el mundo. Y que al mismo tiempo pueden, estas abordajes que os propongo, pueden ayudarnos a describir la complejidad de una época mediada por máquinas desde el valor que tienen las buenas obras reflexivas. Y es eso lo que tiene el pensamiento de Simone Weil, que nos permiten extrapolar ideas que han tenido lugar en otro tiempo y en otro lugar, algo que cualquier profesor os diría, no es bueno extrapolar cosas que acontecen en lugares y tiempos distintos, pero yo creo que en los ejercicios comparativos teóricos y del pensamiento sí que nos podemos permitir estas analogías. Una obra sin duda peculiar, en su mayoría, la obra de Simone Weil en su mayoría está conformada por cartas, diarios, publicaciones que solo tuvieron forma de libro cuando ella falleció. Ella no publicó ningún libro y, sin embargo, tenemos multitud de libros de Simone Weil porque ella escribía ese tipo de texto orientado a la acción, como esa filosofía encarnada de la que habla. Ella, si escribía una carta, escribía para zarandear en algo a aquella persona o a aquellas personas a las que se dirigía. Entre estas obras veréis que me fijaré especialmente en su diario de fábrica y en la condición obrera, que también están más vinculados con mi trabajo, de donde procede el texto con el que hemos comenzado, y que fue una obra póstuma publicada en el 51 por Gallimard, compilando textos que ella escribió entre el año 34 y el año 35. Después comentaré también el origen de esa obra. Sí quería también poneros o compartir la forma en la que me voy a referir a Simone Weil y a su pensamiento. Para ello me sirve de ayuda esta reflexión de Schopenhauer, en la que afirma cómo una verdad aprendida se adhiere a nosotros como una prótesis, mientras una verdad ganada pensándola, para pensar hay que comprender, pensándola por uno mismo, es como un miembro natural, en realidad nos pertenece. Y esto es lo que marca la diferencia entre eruditos y pensadores. Modestamente, yo os confieso que yo quisiera ser erudita y pensadora, pero yo no soy nada erudita. A mí me cuesta mucho, como le decían a Derrida cuando le entrevistaban delante de una gran biblioteca, le preguntaban, ¿ha leído usted todos esos libros? Y él decía, he leído pocos, pero los he leído bien. Yo posiblemente haya leído muchos menos que él, pero los que leo procuro leerlos en profundidad, y ese abordaje que hago lo hago en este caso desde el pensamiento y no desde la erudición. Un enfoque que en el caso de la obra de Simone Weil es un enfoque parcial e incluso diría apasionado, atravesado por su escritura testimonial, pero también buscando comprender las formas de opresión derivadas de ese trabajo con máquinas que a mí me interesa especialmente, y
derivado también de la puesta en cuestión del lugar del trabajo en la vida contemporánea. Entrando en ese primer abordaje en torno a la palabra comprender desde el pensamiento encarnado y el feminismo, os hablaba de que la condición obrera fue publicada en Gallimard y fue publicada a propuesta de Albert Camus. Albert Camus afirmó que Simone Weil era el único gran espíritu de nuestro tiempo. Es una idea que muchos de vosotros conoceréis de esta filósofa, el único gran espíritu de nuestro tiempo. No fue nada famosa Simone Weil cuando vivió y, sin embargo, su buen hacer creo que nos ha llegado para ponerla en valor décadas más tarde. Otros la han considerado una de las mentes más radicales, inclasificables e incómodas del pensamiento del siglo XX. Filósofa, mística, activista, obrera, maestra, escritora, emblema del socialismo antiautoritario e internacionalista, Weil rehusó los caminos habituales de la vida académica, siendo profesora en secundaria, para encarnar sus ideas hasta las últimas consecuencias. Entre sus gestos más radicales, su participación en la Guerra Civil Española, su misticismo en sus últimos años de vida de una manera más clara, pero de manera especial pondría en valor entre esos gestos radicales su decisión libre de trabajar como obrera precaria en distintas fábricas, en cadenas de montaje, como fresadora, cortando piezas en distintos contextos, porque quería conocer ese trabajo desde la vivencia de ese trabajo, desde el sufrimiento también de ese trabajo. En este sentido, lo que creo que distingue a Weil no es solo su capacidad para reflexionar sobre el trabajo, la justicia, la opresión. La opresión es una de las ideas clave en su trabajo, incluso también la enfermedad, el exilio, el mal, a partir de estas experiencias, sino que lo que caracterizaría su escritura y su hacer es su esfuerzo por vivir filosóficamente, su esfuerzo por poner coherencia allí donde hemos encontrado, cuando estudiamos, encontramos los libros llenos de teóricos, menos teóricos, pero también algunos, pero de teóricos que hablan desde esa teoría en la que en ningún momento se cruza lo personal que nos permite ver la coherencia de una teoría respecto a la vida que se vive y a cómo vivimos. En este caso, esa coherencia es compartida en su escritura y es compartida en su carne, en su cuerpo. El pensamiento de Simone Weil se caracteriza por una profunda búsqueda de verdad y justicia, principios que no solo elaboró en el plano teórico, como os decía, sino que intentó encarnar en su cuerpo y en su hacer. Esta coherencia entre pensamiento y acción hace de Weil una figura singular en la filosofía del siglo XX. Su decisión de trabajar como operaria en fábricas, como os comentaba, pese a su formación intelectual y a los privilegios sociales que tenía. Era de una familia de clase media, formados de alta exigencia intelectual, y ese gesto de trabajar en las fábricas como operaria responde al deseo de comprender desde dentro la condición del oprimido, de las personas oprimidas. Para Weil, el sufrimiento físico y espiritual del trabajador no podía comprenderse desde una posición externa. Era necesario testimoniarlo para poder hablar con autoridad moral. Su experiencia laboral, en ese sentido, se convierte en una forma de conocimiento encarnado. Y también para nosotros, en tanto muchas de sus reflexiones sobre la deshumanización a la que aludía cuando hablaba de esas operarias regidas por la cadencia de la máquina, hacía que su vida se pareciera más a lo que podemos denominar una situación de deshumanización, y adquieren hoy actualidad cuando hablamos también de deshumanización en el contexto contemporáneo.
Este compromiso con el testimonio directo también se manifestó en su participación en la Guerra Civil Española, como os decía, a pesar de que tenía una cierta fragilidad física. Veis, se unió a las filas contra el fascismo en el frente de Aragón, en la columna de Urruti, convencida de que no podía permanecer al margen del sufrimiento provocado por la guerra. Su paso es verdad que duró poco tiempo, apenas creo que fue unos días más de un mes, y derivado también de esa fragilidad. En este caso tenía una gran miopía que derivó que tuviera un accidente, unas quemaduras que le obligaron a salir de ese contexto, a terminar esa experiencia. Pero sí que reforzó con ella su comprensión de la violencia y la contradicción inherente a toda acción política. Es muy curiosa su posición en este sentido. Bey descubrió que incluso los ideales revolucionarios podían conducir a formas de opresión y esto le hizo acentuar su escepticismo hacia toda forma de poder, incluso también hacia toda ideología política, inclinándose hacia una ética del desprendimiento y la compasión. Es esta también una de las cuestiones que me parece punzante en la vida y obra de Simone Weil, la práctica de una filosofía encarnada que rechaza el confort de las abstracciones y que a veces la mete en determinados jardines, como el vínculo con la identidad política, por el que podremos preguntar si hablamos desde una lectura feminista. Lo comentaré a continuación. Para ella, la verdad no era algo que se alcanza únicamente mediante la razón, sino que precisa también la experiencia directa del sufrimiento y del mal. De hecho, su paso por la fábrica y por el frente de guerra no fueron gestos románticos, y os confieso que para mí fueron prejuicios. Antes de leer su obra más en profundidad, para mí yo vi como un gesto romántico este tipo de comportamiento, hasta que conoces realmente lo que hay detrás de esa coherencia narrativa y vivencial. Son actos, por tanto, éticos, motivados por la necesidad de no hablar desde la ignorancia o desde la distancia. Bey testimonia una forma de honestidad intelectual y moral, o que tiene esa motivación y que interpela, sugiriendo que comprender verdaderamente el dolor humano implica, en algún grado, compartirlo, esa reivindicación de la empatía que está tan relacionado con el comprender, con el escuchar, con el conocer al otro, tan alejado de lo que hoy caracteriza la época de la espectacularización diferenciada por la apariencia, por no profundizar, por no empatizar con los otros y favorecer esas lógicas deshumanizadoras. En mi obra sobre la transformación del trabajo intelectual y creativo, su influencia está muy presente al reflexionar sobre las formas opresivas de los actuales trabajos mediados por tecnología, cuando nos aíslan y hacen rivalizar con nuestros iguales, desarticulando la costura colectiva, pasando por alto la estructura que lo sostiene. Fijaos lo que en relación a esos otros trabajos en las cadenas de montaje afirmaba Bey. Ella decía: en cualquier circunstancia, la más vil de las traiciones consiste siempre en aceptar subordinarse a ese aparato y en pisotear los valores humanos, los de una misma y los de los otros, para servir a quien se dice nuestro defensor o nos convierte en sus esclavos. Y esto, en cierta forma, alienta esa enemistad o esa mala relación entre trabajadores que hoy se ve tan claramente en la rivalidad competitiva. Similitud que también, y esto os lo comparto, similitud que me parece clave cuando hablamos de la analogía que hoy establecemos entre el tecnocapitalismo y el patriarcado, donde muchas de las ideas de Bey sirven como ejemplo para ver esas formas opresivas. Una primera sería el ver cómo en el patriarcado las mujeres han sido agentes convertidas en mantenedoras de su propia subordinación, así como en los trabajos de opresión o de autoopresión, como ahora se denomina a la autoexplotación, coinciden en esa similitud. Coinciden también en el patriarcado y el tecnocapitalismo en fomentar la enemistad
enemistad entre trabajadores, así como el patriarcado ha alentado la enemistad entre mujeres. Los imaginarios que nos preceden dan muestra de ello, ¿no? Allí donde había mujeres siempre estaban en rivalidad por los hombres que protagonizaban las historias que nos han llegado hasta hace prácticamente unas décadas, pero muy especialmente la presión de agrado. Simone Weil ha sido cuando Amelia Alcácer, que también trabajó sobre la ley de agrado, entiendo que en este caso se apoyaba en la presión de agrado que tanto y también había articulado Simone Weil cuando analizaba lo que pasaba en los contextos laborales. Esa presión de agrado o voluntad constante de no desagradar es muy propia de la sumisión patriarcal y es también propia de la precariedad contemporánea. Diría incluso de la IA, la inteligencia artificial tiene también una presión de agrado, se caracteriza por ser fuertemente complaciente, tan complaciente que puede llegar a incentivar incluso conductas muy llamativas, ¿no? Pero en ese sentido, decía Weil en relación a esta presión, cuando las circunstancias son tales que la subordinación implica no solo la necesidad de obedecer, sino también la preocupación constante por no desagradar. Esto me parece duro de soportar. No sé cómo os sentís cuando escucháis esto, pero esa presión constante de no desagradar, tan duro de soportar, está muy unido a la dificultad de la negativa, a la dificultad del caer en esas inercias de precariedad y de sumisión cuando actuamos más por cumplimiento o por obediencia y no por argumentación, por raciocinio o por comprensión de lo que acontece. En esta línea también, a diferencia de su contemporánea Simone de Beauvoir, Simone Weil no construyó una teoría sobre feminismo y, sin embargo, su pensamiento representa un aporte valioso a mi modo de ver, aunque tiene algunas tensiones que me parece que también le dan valor añadido. Su resistencia a definirse dentro de los marcos ideológicos y su tendencia a la universalización moral la alejan de un feminismo identitario, porque para Simone Weil el sufrimiento no tiene género, lo que importa es la opresión, venga de donde venga. Sin embargo, su crítica del poder y de las estructuras de dominación sí que me parece compatible con muchas inquietudes del feminismo contemporáneo. En sus escritos, Simone Weil denuncia la lógica del poder como algo que corrompe tanto al opresor como al oprimido. Y en ese sentido, el patriarcado no sería solo para ella una forma de subordinación de la mujer, sino una manifestación más de la fuerza impersonal que gobierna el mundo y corrompe a los humanos. Y esto me parece sumamente interesante porque en el feminismo necesitamos también ver cómo el patriarcado no solo daña a las mujeres, sino que daña a hombres y a mujeres. El patriarcado daña a todos los humanos. En su obra, en sus últimos años, Weil no cree en una afirmación del yo como vía de emancipación y, de hecho, en la Gravedad y la Gracia escribe: descreer del yo es el comienzo de la santidad. En esas lecturas místicas que os confieso también, con las que quizá a mí más me cuesta empatizar, pero volviendo a esa lectura que hace en ese quitar fuerza al yo y su vínculo con el feminismo. Claro que desde el feminismo hemos criticado esta posición donde se advierte del riesgo de despolitización cuando se quita ese protagonismo al yo, ¿no? Pero pienso que puede leerse como advertencia contra formas de empoderamiento que replican las lógicas de dominación. Es decir, creo que las contradicciones en este contexto son sumamente productivas y son las que nos llevan justamente a habitar la complejidad del mundo que se pretende narrar y comprender. Paso a la segunda línea, que es en la que me extendré un poquito más y muy brevemente, en la última, vivir y trabajar. Creo que uno de los asuntos que
que más me interesa del abordaje de Bay es del trabajo mecánico en la organización industrial, es la opresión o la esclavitud mecánica, interés al que llego desde el trabajo del artista Marta Azparren, este es un dibujo del artista Marta Azparren, si quedara algún momento al final os lo contextualizo, y a cuya generosidad debo también la imagen tanto de esta charla como de mi ensayo, el informe. El asunto de la esclavitud mecánica está para mí vinculado con la desafección laboral y con la inercia maquínica que lleva a desubjetivar a las personas y a hacer que nos sintamos piezas, engranajes de la maquinaria, también en el trabajo contemporáneo. La afirmación de Bay, la división de clases hoy ya no se da entre los que compran la fuerza del trabajo y los que la venden, sino entre los que disponen de la máquina y aquellos de quienes la máquina dispone, tiene una actualidad aterradora, porque ¿quién posee a quién en nuestra vida con, entre, bajo, desde, sobre y a pesar de las máquinas? Para Bay, el trabajo industrial no sería meramente una forma de explotación económica, sino una experiencia espiritual de desposesión. Lo que se pierde en el trabajo en cadena no es solo el control del producto, sino el sentido del yo. Y es algo que también vemos que acontece en la actualidad cuando hablamos de la renuncia al sujeto, cuando hablamos de unas lógicas que animan cada vez más a delegar en la máquina y a delegar en la IA, es decir, a ejercitar lo mínimo posible esas capacidades, esa capacidad intelectual, cognitiva, de pensar, de comprender. Sin embargo, para Bay ese sufrimiento no es gratuito, es también una vía de conocimiento, en tanto sostiene que solo quien ha sufrido puede comprender verdaderamente la injusticia. El trabajo en su dimensión más dura no es para Bay un mal a erradicar, sino una realidad a asumir y a transformar, incluso espiritualmente. En esto se acerca al pensamiento cristiano, aunque sin caer en la idealización. En este aspecto, para mí importante, es como en su narración del trabajo desde la cadencia es una idea que se repite cuando habla de las cadenas de producción y de dos palabras que repetiré después, tiempo y ritmo como palabras clave en el trabajo, esa cadencia que promueve la máquina y que sugieren una organización moral que considero de gran vigencia en la cultura algorítmica. Hablando sobre el trabajo en la condición obrera, Simone Weil afirma que debe tender en la medida de sus posibilidades materiales el trabajo debe atender a construir una educación, pero acto seguido señala que en esa educación hay que tener en cuenta cómo en las organizaciones sociales, situándonos en un punto de vista moral, pueden llegar a ser buenas si atenúan desigualdades, elevando, no rebajando, pueden llegar a ser malas si tienden a agravar esas desigualdades y quizá ahí la gran mayoría podemos estar de acuerdo en esa visión moral de buena o mala en función de si favorece o no desigualdades, pero establece una tercera categoría llamando la atención sobre lo siguiente. Dice, ojo, cualquier organización incluso educativa o laboral puede ser odiosa si crea compartimentos estancos, es decir, si favorece ese tipo de bucle que crea esa sensación de vivir en un compartimento estanco, es decir, allí donde estamos moviéndonos con la sensación de avanzar, pero no estamos sino dando vueltas a lo mismo. Creo que este riesgo es hoy uno de los más graves en la cultura algorítmica movida por fuerzas monetarias, donde es fácil caer en la inercia de aceptar, avanzar, sucumbir al más, bajo el espejismo de estar activos hacia un objetivo mientras nos movemos en bucle, creyendo que habitar la tecnología más reciente nos sitúa en un progreso emancipado solo por ser reciente y solo por ser tecnológico, pero pasando por alto esas lógicas
precarias predominantes que con otros disfraces siguen sosteniendo gran parte de los sistemas laborales y en los culturales podemos dar fe de que siguen sosteniendo estas lógicas apoyadas en la productividad, en la aceleración y el exceso. Lógicas que favorecen bucles que nos limitan a compartimentos estancos y que retroalimentan fórmulas más conservadoras sobre las que hoy se construyen con mucha más facilidad las derivas reaccionarias. Ahora que preparo un trabajo, unos textos sobre cómo el auge antiintelectual está acompañado del auge antifeminista y viceversa, y cómo ambos se engloban en las derivas reaccionarias, creo que encontramos también en Bay una base teórica para argumentar cómo la tecnología puede favorecer lógicas conservadoras. Bay apunta reiteradamente al problema de la cadencia, rigiendo la dificultad de intervenir en esos dos elementos clave que ya os he citado, tiempo y ritmo, factores importantísimos en el problema obrero. El tiempo es uno de los grandes asuntos de la relación vida y trabajo, tanto el tiempo que alude a la cadencia deshumanizadora como el tiempo que se apropia de la totalidad de la vida. Y en esta línea encontramos un valioso testimonio sobre un histórico momento de lucha por la reducción de la jornada laboral, por tener vida liberada, que hoy llamaría la atención por apenas haber avanzado. Aunque haya muchos intentos muy loables de bajar la jornada laboral, seguimos todavía en esos números que hablan prácticamente de jornada laboral de siglo XX, de mediados del siglo XX. Y os quería compartir una referencia de Simone Weil que habla incluso de 30 horas como jornada laboral. Imaginemos ahora que se ha establecido la semana laboral de 30 horas en todas las fábricas del mundo, con una cadencia de ritmo más lenta. ¿Qué catástrofes provocaría? No habría un solo niño con menos leche, ni una familia con más frío, ni probablemente un solo patrón de fábrica de automóviles con una vida más corta. Las ciudades serían menos ruidosas y en ocasiones las rutas volverían a encontrar la gracia del silencio. A decir verdad, en semejantes condiciones, muchísima gente se vería privada del placer de ver desfilar los paisajes a una cadencia de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, miles y miles de obreros podrían por fin respirar, disfrutar del sol, moverse al ritmo de la respiración. Todas esas personas que habrán de morir conocerían de la vida, porque la vida no es solo el trabajo, conocerían de la vida antes de morir algo más que la prisa vertiginosa y monótona de las horas de trabajo, la pesadumbre del reposo demasiado breve o la miseria insondable de los días de paro y de los años de vejez. Siguiendo con el lugar del tiempo y el ritmo en el trabajo, para Bay, en las cadenas de trabajo en la fábrica no hay alienación como pérdida de esencia humana, sino hay algo más radical. Bay apunta a que en esa cadencia puede acontecer una destrucción del alma, donde lo que se confía al sujeto es la repetición exenta de pensamiento. Lo que se pide es repetir, ejecutar, no pensar, como esa lógica contemporánea, hoy en muchos casos precaria, administrativa, a veces también burocrática, que termina por apagar al sujeto allí donde los trabajadores se limitan a obedecer, a ejecutar protocolos o series, pero no pueden coordinarlas, pues están programadas por otras personas y están programadas por otros y favorecidas por las máquinas, de forma que incluso los canales de queja y de reivindicación se ven dificultados. Observando el trabajo actual vemos que las tareas más precarias, también las materiales del cuidado, siguen en manos de humanos,
casi siempre feminizadas. Pienso en trabajos administrativos, en trabajos como de teleoperadoras, en trabajos materiales como los trabajos de cuidadoras, pero pienso cómo la tecnología contemporánea no ha venido justamente para ocuparse de esas tareas que animan al no pensamiento y a la repetición, sino que esas tareas son justamente, están realizadas por precarios que actúan como máquinas, mientras que las más creativas cada vez están más, o de momento están pudiendo ser delegadas en la inteligencia artificial. La idea que os comparto de Cathy O'Neil siempre me ha parecido luminosa al identificar algo presente y futuro, cómo se está orientando a que los interlocutores humanos sean para los privilegiados. Muchos de los privilegiados, que incluso son ideólogos de tecnología, quieren para sus hijos profesores humanos, no quieren máquinas, o alejan de los móviles a sus hijos adolescentes, aunque ellos sean los que creen esos dispositivos que después reparten por todo el mundo para que adolescentes y niños se hagan adictos a ellos. Esta idea de los privilegiados son leídos por personas mientras las masas son leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias. Ojo, diferencio aquí el grandísimo valor de la tecnología orientada al valor humano, al valor social, de la tecnología en la que exclusivamente prima una orientación, una fuerza monetaria. Esta idea de la cadencia en una cadena, en un trabajo rutinario que se apropia de los tiempos, remite también a Bey cuando sugiere la relación desgraciada de la conciencia y del cuerpo con el tiempo, la reclusión de la conciencia y del cuerpo en el instante, pueden operar como claves de opresión de la máquina, y lo hacen instalándose en una suerte de presente eterno, el de la repetición ininterrumpida. Esta es una idea que yo cuando leía a Bey procuraba también trasladar de alguna manera en el entusiasmo cuando hablaba de futuro pospuesto y de presente continuo, como esa sensación que reitera la idea anterior de movimiento limitado hacia un futuro que vamos posponiendo y que nos obliga a la vida en un presente presentificado, que diría Paula Sibilia. En la reiteración de lo mismo para B no estaría tanto la noción de explotado, sino la de oprimido, o a veces incluso la de esclavo. Toda condición en la que uno se encuentra en el último día de un periodo de un mes, de un año, de 20 años de esfuerzos, necesariamente en la misma situación en la que estaba el primer día, tiene una semejanza con la esclavitud, dice Simone Weil. Bey también afirmaba no poder aceptar las formas de subordinación en las que el ingenio, la inteligencia, la voluntad, la conciencia profesional se simplifican y se reducen a el cumplimiento de órdenes, la elaboración de órdenes o la ejecución de órdenes, bajo una sumisión pasiva en la que no interviene ni mente ni corazón, como si lo hecho implicara ser una cosa manejada por la inteligencia del otro. Para Bey, la repetición de procesos condena a, esta idea me parece clave también para comprender la importancia del comprender en este contexto. La repetición de los procesos condena a la inatención y a la extinción de la conciencia. Dice, el alma, al estar extremadamente habituada, debería estar muerta y sin embargo no puede morir. Esta obligación intolerable de tener conciencia de la monotonía es contradictoria, es imposible, es agotadora. Aquí sí que hay una diferencia de género cuando afirma un hombre, si es hábil, inteligente y muy robusto, puede prosperar en la fábrica si le es permitido trabajar y le será permitido trabajar de una manera más interesante y humana. Las mujeres, por su parte, están relegadas a un trabajo completamente mecánico, donde no se requiere más que rapidez. Ya sabéis, esa condena a la inatención de quien ocupa todo su tiempo de trabajo, sea productivo o reproductivo, en tener la cabeza ocupada en seguir una serie de tareas que hay que culminar.
Cuando Bey dice mecánico se refiere a que no se puede soñar en otra cosa mientras se hace, es decir, a que no se puede pensar mientras se está haciendo, simplemente se ejecuta. Lo doloroso de esa situación es que el trabajo es demasiado mecánico para ofrecer materia al pensamiento. Por otro lado, el trabajo que alienta la repetición sin hueco, sin vacío, anima a la velocidad que impide la parada precisa para dudar y para cuestionar. Esta idea aparece prácticamente en casi todo mi trabajo y me gustó mucho encontrarla también en la obra de Simone Weil. Pues tiene todo el sentido cuando se hace esa crítica a una cadencia que precisa necesariamente de un hueco, de una interrupción, de un vacío. Porque para que acontezca el pensamiento, necesariamente hay que cambiar la velocidad, el ritmo. Pensar es ir menos deprisa. Esta frase es de Simone Weil. Pensar es ir menos deprisa. Esto ocurre cotidianamente cuando condiciones para pensar se ven dificultadas por el horror vacui que llena nuestras pantallas, donde todo cambia con celeridad por esa caducidad pasmosa del mundo espectacularizado y donde el grifo de la comunicación y la expectativa siempre están abiertos, donde la nueva noticia dificulta que caiga la lágrima por la noticia anterior que casi acabamos de ver. En las fábricas se trataba del trabajo a destajo, en la actualidad se trata de la aniquilación del tiempo para pensar, aplastados por el ritmo del espectáculo y por la multitud de pequeñas tareas, yo las denominaba en frágiles 500 sábanas, que hablan de ese desdibujamiento de la vida y trabajo cuando mediamos con tecnología. Tareas que sentimos voluntarias pero que vivimos como obligatorias, allí donde igual podemos elegir el lugar, cada vez menos porque los lugares son cada vez más caros, elegir un lugar incluso para teletrabajar se ha convertido en un nuevo problema para que esa tecnología nos permita elegir lugar y elegir tiempo. El tiempo es todo el tiempo y el lugar está cada vez más expuesto también a las leyes del mercado. Y claro, ya voy acercándome a la última parte, claro que sin una ruptura, desvío o intromisión en esa cadencia es difícil el extrañamiento necesario para la comprensión, porque el extrañamiento es necesario para activar la conciencia, ese gesto que a veces se nos nota en la cara cuando de pronto ante lo que vemos cotidianamente decimos, vaya, pero esto es así, o vaya, pero esto puede ser de estas otras maneras. Ese vaya que acompaña a un extrañamiento precede también una línea que nos lleva a la comprensión. Pero siempre hay cierta esperanza de desvío, incluso cuando la cadencia se normaliza. Y pienso en el ejemplo de la reversibilidad que nos daría esta idea de Simone Weil, leída de una manera crítica. Ella nos dice: la opresión a partir de un cierto grado de intensidad genera no una tendencia a la rebelión, sino una tendencia casi irresistible a la más completa sumisión. Pareciera que esto está pasando en el mundo contemporáneo, que a partir de cierto grado de intensidad, en lugar de haber rebeldía, hay sumisión. Y yo creo que merece la pena pensar cómo, cuándo y bajo qué condiciones se produce ese cierto grado de intensidad, porque pensar que hay una orientación hacia una sumisión nos puede hacer pensar en una cierta reversibilidad. Puede que podamos pasar de la sumisión a la rebeldía si cambian esas condiciones. Yo creo que es una de las ideas y de las preguntas más importantes que se desprenden también de la obra de Weil. En las distintas maneras de generar ese desvío, esa búsqueda de una reversibilidad posible, ese vacío, habitamos quienes nos dedicamos a los trabajos creativos, culturales, intelectuales, educativos. Ahí estamos,
Estamos buscando generar desvíos que ayuden a las personas a salir de la rutina de que no es necesario pensar, ya lo dicen los streamers que veo, ya lo dicen los más vistos, o ya lo dice mi grupo de amigos. O sea, ya hay un grupo de valor que normalmente se apoya en un valor escópico, en un valor de lo muy visto y en un valor de audiencia. Y nosotros, sin embargo, trabajamos por crear esos desvíos vacíos, esas interrupciones para ayudar al pensamiento, al libre pensamiento. ¿Cómo romper la rutina de la sumisión, del cansancio o del desapego? En parte de la obra de Bay, igual hay otras opciones, pero quería compartir dos de las respuestas posibles que lanza Bay. Tienen que ver con la bondad y tienen que ver con la comprensión. La bondad, dice ella, la bondad, sobre todo en una fábrica, es algo real cuando existe, pues el menor acto de benevolencia, desde una simple sonrisa hasta un favor que se hace, exige vencer el cansancio, la obsesión por el salario, todo lo que agobia o incita a replegarse sobre uno mismo. Sin embargo, ese mínimo gesto que anima a una bondad, anima a poner atención en quien te ha sonreído o ha compartido un gesto amable, puede operar como un primer desvío posible. De otro lado, la idea que tiene que ver con el comprender, de la misma manera el pensamiento exige un esfuerzo casi milagroso para elevarse sobre las condiciones cuando son precarias, porque en la fábrica o en el trabajo precario no ocurre como en la universidad, donde teóricamente nos pagan por pensar. En el contexto laboral precario, la tendencia es más bien a pagar por no pensar, sino por obedecer y cumplir órdenes. De forma que Bay está movilizada justamente por lo contrario, por incentivar pensamiento allí donde el contexto anima a os pago por no pensar. Ella, sobre esto tiene que ver los párrafos que os leía al principio pensados para una comunidad de trabajadores, ¿no? Crear condiciones que favorezcan comprender, pensar sobre lo que se está haciendo como manera de humanizar el trabajo y la vida. Para ello, Bay propone que para cada cual su propio trabajo sea un objeto de contemplación. Reflexionar sobre ello sería el primer paso para compartirlo, para mejorarlo. La dificultad es enorme, pues tal como sugiere en su diario, ella es consciente, y ahí está esa contradicción constante y esa lucha y ese abordaje de la complejidad que nos ha esquivado. A veces dice, tengo el sentimiento de haber sido un ser libre exclusivamente 24 horas cuando llego el domingo, el resto no tengo esa sensación. Y eso es la sensación que deben tener quienes están en esas situaciones precarias. Pero esta conciencia que comenta Bay puede ser también movilizadora cuando no solamente se genera ese interruptor que permite animar a los otros a pensar en su trabajo, sino que permite compartirla. Y en compartir es donde vinculamos el comprender con el compartir y el colectivizar, con el que llegamos a la última idea que quiero compartir en ese último abordaje que será muy breve. Esa pregunta o esa reflexión en torno a la importancia de pasar de la comprensión sobre las condiciones de mi trabajo a pensar en las condiciones de nuestro trabajo, del trabajo de las personas. Esta idea es para mí la base también de ensayos como Frágiles, Entusiasmo o El Informe, especialmente desde la multitud de testimonios individuales que he ido leyendo, con los que he ido empatizando y que tienen como seña de identidad que eran testimonios escritos en primera persona, pero de cientos de personas que no se veían entre ellas, y entre ellos, que describían situaciones precarias y opresivas, individuales, que sin embargo eran colectivas, eran comunes, que debían ser compartidas. Para argumentar la importancia de lo colectivo en el pensamiento de Bay, me parece importante observar no ya solo lo que decía, sino cómo lo decía. Observar
Ella no escribió libros. ¿Qué escribía? Ensayos en periódicos, en revistas, en publicaciones sindicales, cartas, todo tipo de escritos animados a la colectividad, orientados a la colectividad. Los modos de narrar en la condición obrera parten de fragmentos donde no habla de sí misma como sujeto que testimonia solamente su experiencia en la fábrica, sí, sino que a menudo habla de la experiencia de las trabajadoras y a menudo habla aún vosotros o aún ustedes. Como ya os dije, la obra está concebida como conjunto de escritos muy diversos, entre ellos sobre todo esas cartas, ¿no? El corazón de esta obra, especialmente en Diario de Fábrica, en él anota día a día sus observaciones, emociones y pensamientos. Y lo escribe en primera persona de forma muy íntima, casi confidencial, compartiendo lo que la hace un sujeto vulnerable, compartiendo y dando cuenta no solo de las condiciones materiales del trabajo, sino también de su impacto espiritual. O sea, no solo de lo cansada que está, sino del vacío espiritual que le genera trabajar sin poder pensar en ello. A esto se suman cartas dirigidas a diversos destinatarios, como su amiga, la filósofa Simone Petremant, y el sindicalista Josie Betot, entre otros muchos, en los que cambia del tú al vosotros con intención transformadora y con intención claramente política, utilizando la segunda persona del plural, buscando interpelar a las trabajadoras y trabajadores y también a las personas sindicalistas con quienes busca compartir su visión de la organización obrera. Esta alternancia revela el modo en que su experiencia está dirigida tanto a la comprensión personal, como os decía, como a la transformación colectiva. Hay un ejemplo en el que dice: ¿no hay también algunos días en los que os pesa el no poder expresaros nunca, el deber guardar siempre para vosotros lo que tenéis en el corazón? Ahora me dirijo a los que conocen ese sufrimiento. Puede que alguno de vosotros no lo haya experimentado nunca, pero cuando se siente es verdadero sufrimiento. No se os pide más que piezas, no se os da más que dinero. Esta situación pesa a veces sobre el corazón, ¿verdad? A veces da la sensación de ser una simple máquina de producir. Y como respuesta a ese contexto y como parte, yo creo que del incentivo a vencer la sumisión y el silencio acostumbrados para mantenerse en pie y tomar la palabra por turno, que es algo que reitera también en sus escritos, ella recomienda hablar ordenadamente, tomar la palabra, sentirnos humanos mientras hablamos. ¿Y no es acaso esto una forma de organización sindical? Sobre esa organización habla a menudo también cuando dice: tu fuerza no reside en ti mismo. Si declinase la gran organización sindical que te protege, comenzarías a padecer las mismas humillaciones que antes. Te verías obligado a la misma sumisión, el mismo silencio. Volverías a suplicar cada día, a soportarlo todo, a no atreverte a alzar la voz jamás. Y hay algo estremecedor que dice y que a mí a veces se me reitera en mi trabajo: si empiezan a tratarte, dice, como un hombre, pero si empiezan a tratarte como un humano, se lo debes al sindicato. El sindicalismo es un ideal en el que hay que pensar cada día y tenerlo en el punto de mira. A esta idea también nos lleva a pensar cómo en las cadenas la responsabilidad es colectiva, pero el sufrimiento se vive como algo individual en las cadenas en la fábrica. Ahora, sin embargo, la responsabilidad casi siempre es individual y también el sufrimiento es individual, pero hay que compartirlo, hay que hacerlo comunitario. Ese sufrimiento además suele esconderse tras máscaras de impostura, de pose, de entusiasmo fingido, alentadas hoy por el espectáculo digital o por esa precariedad orientada a la máxima productividad. Pero creo que tener la oportunidad de hablar de la vulnerabilidad compartida alienta la alianza solidaria del cuidado y de la organización sindical o comunitaria.
Y pienso que si el pensamiento de Bey nos sigue aportando casi un siglo más tarde es porque necesita escribir desde la herida, desde esta vulnerabilidad compartida de la que os hablo. Y precisamente por eso ofrece una voz valiosa en tiempos de cinismo e impostura espectacularizada y de sufrimiento estructural. Por eso es un contraste tan llamativo esta voz. Su crítica al trabajo moderno como deshumanización, su desconfianza a las formas de empoderamiento que refuerzan el ego y sus propuestas de una moral basada en la atención no solo constituyen aportes filosóficos de gran profundidad, sino que parecen adelantar el actual escenario de desatención y yoes que hablan sin escuchar. Y cierto que no construyó una teoría al uso, Simone Weil, pero dejó preguntas esenciales como estas: ¿cómo resistir la fuerza sin replicarla? ¿Cómo actuar sin querer dominar? Termino con estas preguntas de inmensa actualidad en la realidad autoritaria y bélica de ahora, preguntas en las que ella se enfrenta, las retoma en La gravedad y la gracia o en el poema de la fuerza, cuando habla de formas de deshumanización, afirmando que la fuerza transforma a los hombres en cosas. Ejemplos cotidianos tenemos de esta idea. La fuerza transforma a los hombres en cosas. La guerra transforma a los hombres en cosas. En la guerra, en la opresión, el ser humano deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Esta objetivación no es solo material, sino espiritual. Y para ella, para Bey, la fuerza arranca y termina con la conciencia. Frente a ello propone la gracia como posibilidad de una interrupción que nos permite recuperar la atención, suspender la violencia, interrumpir esa inercia de esa carencia que os he comentado para recuperar la atención. Es el primer paso para comprender al otro, para esa comprensión social a la que Pablo también hacía alusión al principio. Quizá esa interrupción venga de un sencillo desvío, a veces un simple movimiento corporal, como levantarse de una silla, caminar, o de una sonrisa incluso. Otras puede venir, volviendo y terminando ya así con las palabras de Simone Weil, puede venir de algo tan sencillo como: para hacer pasar a los humanos de una subordinación total a un grado cualquiera de colaboración, hay que comenzar, creo, por hacerles levantar la cabeza. Muchas gracias.